Gracias, Mónica. Gracias también, Beatriz, por permitirme estar aquí de nuevo. Por muchos motivos hoy era algo difícil para mí volver aquí. Y bueno, algunos de estos motivos pues los acaba de contar Mónica, ¿no? Estos meses trabajando en el proyecto cuando empezamos, pues dimos con la obra de Marcela del Río y bueno, le escribimos y muy amablemente, muy generosamente, siempre nos ha enviado sus obras. Nos ha permitido también que estén en la web de Corpicem, algunas de ellas, sobre todo las que nos ocupan en nuestro tema de investigación, ¿no? Y bueno, pues esa generosidad ha dado como fruto los trabajos anteriores en los que pues, me ocupé El sueño de la Malinche, el poemario dramático de Trece cielos, que estará también por salir el estudio. Y bueno, había pensado para este seminario pues concluir con la otra obra que tenía temática prehispánica, que era este Tracaelel. Y en el proceso de escritura, pues bueno, una tarde Beatriz me escribió, ¿no? Y nos enteramos hace muy pocos días, ¿no? Que Marcela del Río había fallecido. Así que bueno, vaya por su memoria, ¿no? También este trabajo y como bien ha dicho Mónica, pues que sirva también, ¿no? Para poder acercarnos a ella y sobre todo a su lectura, ¿no? Entonces, bueno, esto no estaba pensado, de hecho no sé si me dará tiempo luego a contarlo todo, pero no pasa nada. Creo que puede ser interesante ver un pequeño vídeo en el que aparece la autora, en el que ella es entrevistada y en el que cuenta de qué manera ella llega al teatro, ¿no? Y bueno, le voy a ceder virtualmente pues unos minutos que creo que pueden ser muy interesantes para que podamos conocer todos, ¿no? Y verla también en este seminario, que se escuche su voz en este seminario. Me parece, no sé si en el streaming se va a poder ver, así que bueno, que sea un premio para los fieles asistentes que llevan acá esta semana, ¿no? Voy a ver. Bueno, pues de ese malentendido del viaje a Moscú en el que se canceló la obra en la que participaba, pues empezó una fecunda trayectoria dramatúrgica, también poética y narrativa después, como ella misma ha dicho. Aquí tienen pues toda esta lista de obras, ¿no? Todos estos títulos que desde 1957, que ocurrió este fraude a la Tierra, pues ha llegado prácticamente hasta nuestros días, ¿no? Y bueno, nos hemos ocupado en el proyecto principalmente del sueño de la Malinche, que ha habido además pues varios investigadores que se han acercado desde diferentes perspectivas y bueno, me gustaría brevemente en el tiempo que me queda dedicarme, ¿no? A dar algunas claves de lectura sobre Tracaelel. Me comentaba el doctor Ortiz que tiene guardadas todas sus obras, ¿no? Y bueno, creo que podrían ser interesantes. Algunas de ellas yo creo que no se han llevado a la escena y se han leído poco. Y bueno, algunas de ellas como El pulpo, que está muy relacionada con la obra de Tracaelel, tiene también un marcado cariz político, donde se atreve con temas que no son estrictamente mexicanos, ¿no? Como son, en este caso habla de los hermanos Kennedy, de la tragedia de los hermanos Kennedy, que de alguna manera pues, está relacionada con lo que va a contar también en Tracaelel algunos años más tarde, ¿no? Se da la circunstancia de que fue premiada en 3 años consecutivos en 3 géneros diferentes. Ganó un premio cultural, la Olimpiada Cultural en la Olimpiada 68 por Trece cielos. Esta obra del pulpo fue premiada también, ¿no? Y también un conjunto de cuentos arcaicos para el año 3000, que es una colección de ciencia ficción que también fue publicada y premiada al año siguiente. Además, bueno, Marcela tiene una trayectoria como docente, como investigadora teatral también. Empezó muy pronto, muy interesante, ayer lo hablaba en el coloquio, empezó también una carrera diplomática en la Secretaría de Exteriores, que le llevó por algunas embajadas del mundo, entre ellos la de Praga, en Checoslovaquia, donde estuvo de agregada cultural y donde ella misma fue llevando obras mexicanas, obras de teatro mexicanas que se fueron estrenando en diferentes lugares, en espacios donde uno no se podría imaginar que ha podido llegar el teatro mexicano, ¿no? Con traducciones y generando un clima de intercambio cultural en Europa también muy interesante, ¿no? De hecho, la obra Tracaelel, que está publicada en 1988, pero está firmada
en el año 1982 en la ciudad de Bruselas. Bien, pues muy brevemente me gustaría ofrecer algunas claves de lectura sobre esta obra. Voy a intentar responder 3 preguntas. Creo que es interesante en este caso que no es un personaje tan canónico como los que han estado saliendo estos días, explicar quién es Traca Elel. Voy a ocuparme también de dar algunas pinceladas sobre cómo se presenta Traca Elel en la obra y intentaré acabar respondiendo por qué Marcela del Río elige en esta obra a este personaje, ¿no? Bueno, ¿quién es Traca Elel? Es un personaje ciertamente desconocido, un personaje controversial en las fuentes, porque casi ninguno de los cronistas españoles lo referencia con su nombre. De hecho, ahora ahí pondré la foto de las fuentes que utiliza Marcela del Río. Es solo Durán el que cuenta lo poco que sabemos de este personaje. León Portilla se ha ocupado de él en algunos libros. He puesto ahí la referencia de un artículo de difusión que apareció en Letras Libres en 2004, donde hace un pequeño resumen de quién era este personaje, qué valor histórico pudo tener, y además lo pone a dialogar en ese momento con Vicente Fox, pone a dialogar a Traca Elel con el presidente mexicano de turno, ¿no? Y bueno, básicamente, ¿quién fue este Traca Elel? Parece que fue un personaje decisivo y muy importante en el auge del pueblo mexica, ¿no? Sabemos, y con esto acabaré también, es una idea que he revisado varias veces, que el pueblo mexica, cuando llegaron los españoles, se había encumbrado como el pueblo dominador de Mesoamérica, pero no siempre había sido así, ¿no? De hecho, lo voy a resumir muy brevemente, pero hemos estado hablando en este tiempo, ¿no?, de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Llega un momento de la historia mesoamericana en el que aparece con fuerza otra divinidad, que va a ser la de Huitzilopochtli, ¿no?, y que en cierta manera va a sustituir, ¿no?, el culto de Quetzalcóatl, ¿no? Las relecturas contemporáneas hablan de ese Quetzalcóatl como un dios civilizador, una fuerza civilizadora. Sin embargo, Huitzilopochtli se va a ir metiendo con fuerza en el relato mexica y nos hablan algunas de las fuentes que fue precisamente gracias a este Traca Elel, ¿no?, a este Traca Elel, que se convirtió en un personaje que vivió, de hecho la obra lo cuenta así, vivió más de 90 años y estuvo en la sombra de todos los tlatoanis, aztecas, mexicas, ¿no?, previos a la llegada de los españoles. Ahora intentaré hacer un resumen de la obra, también revisando quiénes fueron estos personajes, ¿no? Pero claro, las fuentes nos han dejado, y aquí Marcela lo aprovecha muy bien, aprovecha para reescribir desde el presente un personaje que hoy, de hecho, nos interesa mucho. Hay un montón de series de televisión, de películas, donde utilizan a este político que está en la sombra, este jefe de gabinete que es capaz de manipular pruebas, de conseguir cualquier cosa para salvar su imperio, para salvar el poder, ¿no? Y lo que recrea Marcela del Río en esta obra precisamente es un Traca Elel de este estilo, ¿no? Alguien que nunca gobernó directamente, pero que conspiró y ayudó a mantener el poder hegemónico del pueblo mexica sobre otros de los pueblos mesoamericanos, ¿no? Decidía lo tocante a la guerra, las condenas a muerte y cuándo había de hacerse, y fue quien primero engrandeció y enalteció el señorío, fue el valiente guerrero Traca Elel, según aparece en los anales. Esto lo recupera Miguel León Portilla. Fue hermano de Moctezuma I. Cuando consigue que Moctezuma I fuera nombrado tlatoani, que no estaba en la línea de sucesión, su hermano le nombra Cihuacóatl, que si no estoy equivocado, era un cargo muy importante, era como el segundo cargo de poder más importante dentro de la estructura de poder mexica, ¿no? Por lo tanto, él no era el que daba la cara, pero sí el que de alguna forma directamente ejercía el poder. Y ejercía el poder de una manera muy interesante, y es que, según nos va a contar Marcela del Río, había conseguido, a través de una serie de actos, conseguir una figura. Esto ocurre también hoy, ¿no? Y las interferencias con el presente son muy interesantes. Había conseguido limpiar su figura había sido
favorecida por una victoria en una guerra, ¿no? Era una figura respetada, al que todo el mundo quería de Tlatoani, pero él era el que se negaba a ser el Tlatoani, ¿no? Él siempre, no, 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 yo no quiero ser el Tlatoani, porque había tenido una aparición. Según nos cuenta la obra de Marcela del Río, y ya paso al argumento, aquí están las notas bibliográficas, la he puesto porque me ha llamado la atención, no es normal, y luego recuperar esta idea, que haya una obra de teatro con notas bibliográficas como si fueran un estudio de investigación, ¿no? Y luego recuperar esta idea porque es una obra extensísima, es una obra difícil de llevar a escena. Hay algunos trabajos sobre la obra, nadie ha hecho referencia a ello. De hecho, la propia Marcela, lo avanzo ya por si luego no lo digo, pero cuando acaba la obra, después de 100 páginas, y contar los 90 años de Tracaelel, pone una nota donde dice, bueno, entenderé que el director y los adaptadores puedan recortar y puedan coger las partes que más le interesen para poderse representar, ¿no? Ella misma, en la última, cuando firma, pone un asterisco y abajo se puede leer esta disculpa, ¿no? Por lo que ya adelanto una de las cosas que contaré después, ¿no? Bueno, muy rápidamente, me ha parecido muy interesante, he ido recuperando, además yo tampoco lo conocía, no lo tenía muy claro, cuál era la línea sucesoria de los tlatoanis aztecas, y los he puesto aquí porque la obra empieza en un momento en el que Moctezuma I y Tracaelel son jóvenes y acaba con la muerte de Tracaelel, es decir, se desarrolla temporalmente en 90 años, ¿no? Ahora hablaré de ello, pero lo que va a hacer Marcela del Río es fijar importantes episodios de su vida, ¿no? Que son los que va a tratar de relatar una especie de biografía al final, ¿no? de biopic, ¿no? Que diríamos cinematográficamente. Bueno, todo empieza porque Huitzilopochtli, esta divinidad que representa generalmente el culto a la guerra, se le aparece a Tracaelel en una siesta mientras Moctezuma y su primo Nezahualcóyotl, estaban los tres de jóvenes, estaban dormidos. Se le aparece en una hoguera a Huitzilopochtli y le dice que tiene que rendirle tributo si consigue que su hermano y sus hijos gobiernen en México. Huitzilopochtli velará por el éxito y la gloria del pueblo mexica, ¿no? Y a partir de esa aparición de Huitzilopochtli, Tracaelel se empeña, ¿no? De alguna manera en convertir el culto a Huitzilopochtli como el culto central del pueblo mexica, ¿no? Conforme va avanzando su vida, va consiguiendo éxitos. Todo este tema, ahora lo comentaré, de las guerras floridas, de los sacrificios, tienen que ver precisamente el templo mayor, incluso de Tracaelel es uno de el que empieza, el que decide, lo cuenta Marcela del Río en la obra, el que decide que es necesario generar un gran templo para Huitzilopochtli debido a una de las sequías que parecía que daba a entender que habían perdido, el pueblo mexica había perdido su favor, ¿no? Bueno, muy rápidamente, cuando Tracaelel y Moctezuma I y Nezahualcóyotl eran jóvenes, el pueblo que dominaba en el centro de Mesoamérica era Azcapotzalco, ¿no? Azcapotzalco respetaba a Chimalpopoca, que era familiar del rey del Tlatoani de Azcapotzalco, pero en un momento determinado hubo una conspiración y fue asesinado, ¿no? A partir de ahí su sucesor, Izcoatl, entró en conflicto con el pueblo de Azcapotzalco, ¿no? Y Maxtla, que era el Tlatoani que tenía sometido a los mexicas en ese momento, pretendía aniquilar el pueblo mexica. Entonces Tracaelel se ofrece voluntario, todo el mundo tenía miedo a ir a Azcapotzalco. Tracaelel se presenta voluntario para ir, para ofrecerse como embajador, y con esta caracterización que le pone Marcela del Río consigue decirle las palabras adecuadas para que el Tlatoani enemigo le cause una cierta simpatía, ¿no? Y aprovecha esa jugada para engañarlo, hay otra guerra y acaban matando a Maxtla y ahí empieza el decaimiento de Azcapotzalco y empieza, ¿no? digamos, el éxito y el surgimiento de lo que será el señorío mexica, ¿no? Entonces, bueno, Izcoatl cuando muere nombra
heredero a Moctezuma. Le pide consejo a Tracaelel, que se había convertido en un hombre muy importante en su reinado, por llamarlo así, ¿no? En su gobierno, y claro, como Huitzilopochtli le había pedido, que Moctezuma consigue que su hermano se convierta en depositario del poder, ¿no? Y claro, durante el extenso gobierno de Moctezuma I, que dura casi 30 años, Tracaelel ejerce, y ahí lo cuenta la obra, como un político que consigue someter al resto de pueblos, empieza a hacer obras faraónicas para llevar el agua, por ejemplo, construye o manda a construir el Templo Mayor, que se acabará más tarde, también manda a construir después la Piedra del Sol. Cuando muere su hermano, había instaurado ya las guerras floridas. Es muy interesante lo que cuenta aquí Marcela del Río. Hay un momento en el que pone a Tracaelel una frase y claro, los mexicas habían sometido ya a todos los pueblos y él le pone un parlamento en la boca que es muy explicativo de qué personaje es el que está construyendo. Le dice, claro, pero es que si los sometemos a todos, ya no vamos a tener a quién capturar para hacer los sacrificios humanos. Por lo tanto, vamos a dejar a alguien, ahí hay una alusión velada yo creo a los tlaxcaltecas, vamos a dejar a alguien que estén cerca para que nuestros guerreros no se cansen a la hora de ir a capturarlos, porque claro, si conquistamos todo, no vamos a tener que ir muy lejos para traer guerreros. Vamos a dejar a alguien medio engañados aquí, que sean nuestros enemigos, y así pues tenemos siempre guerreros para generar estas guerras floridas, ¿no? Y es esta línea, la del personaje, que recrea Marcela del Río. Cuando muere Moctezuma, todo el mundo le ofrece el cargo, pero él se vuelve a negar y consigue que sean sus hijos, los hijos de Moctezuma I, los que hereden el imperio ya, ¿no? Estos ya son más conocidos, Axayácal y Tizoc. Axayácal fue conocido porque exterminó al pueblo tlatelolco. Era el favorito del Tracaelel porque era militar, era el hermano, la tradición lo ha pintado así. Axayácal, hablaba antes Mónica de esos hermanos diversos, ¿no? Pues Axayácal era el personaje partidario de la guerra, el que extermina al vecino más cercano. Sin embargo, a Tizoc se le ha pintado en la tradición, gracias también en cierta manera a los comentarios de Tracaelel, lo pone en la obra, como un gobernante pacifista, ¿no? Y eso a Tracaelel no le gustó. De hecho, en la obra se insinúa que fue él el que... veis ahí que gobernó durante 5 años, se sobreentiende que Tizoc fue envenenado, y en la obra hay una alusión a que pudo ser, ¿no? Marcela dice que Tracaelel fue el instigador del asesinato de Tizoc, ¿no? Y bueno, y al final de su vida coincide con el último de los tlatoanis, con Ahuitzol, ¿no? Le habían ofrecido el cargo, ya era un señor mayor, muy respetado, pero vuelve a negarse pensando en Huitzilopochtli, ¿no? Y es en este reinado en el que se acaba el Templo Mayor. Esto ya no lo ve Tracaelel, pero bueno, no sé si conocéis el final de Ahuitzol, que me ha dejado impactado, pero cuando él había mandado construir el acueducto de Coyoacán, y cuando se construye, hubo un fallo en cadena, se inundó donde habitaba el Tlatoani y se murió ahogado porque falló la obra faraónica que había intentado o que había estipulado Tracaelel, ¿no? Y bueno, se pregunta, lo voy a dejar aquí, es una pregunta muy interesante, se pregunta León Portilla en esta pequeña reflexión, y ahí la verdad es que da mucho juego, ¿qué hubiera pasado, ¿no?, si Tracaelel hubiera seguido vivo y con tanto poder cuando llegaron los españoles, cuando Moctezuma se hubiera encontrado con Cortés, ¿no? Porque analizamos el relato con una perspectiva muy estratégica, ¿no? Y lo que van intentando haciendo unos y otros, ¿no? Y claro, dice ahí León Portilla, ¿qué hubiera pasado si Tracaelel se hubiera enfrentado estratégicamente a Cortés, ¿no? Hubiera sido interesante, ¿no? Pero bueno, no lo vivimos y quizá por eso no tenemos más noticia por los cronistas españoles, ¿no? Se habla del cargo, pero no se habla de este personaje que ha ido cobrando importancia y que yo creo que por eso a Marcela del Río le interesa. Muy brevemente, ya he dicho algunas cosas, es un teatro eminentemente documental, ella misma lo dice, es un teatro que bueno, es de difícil representación, ¿no? Hay numerosos saltos temporales, hay infinidad de personajes,
hay un intercambio siempre que es muy característico de Marcela del Río, ¿no? De momento la obra gira hacia el verso, se ponen a cantar, mezcla prosa y verso, también lo hace en el Sueño de la Malinche, ¿no? Y luego también hay una línea paralela que también hace en el Sueño de la Malinche, donde suele caer en esa casi cursilería de siempre hay una historia de amor, ¿no? Lo hace con Cortés y la Malinche, que pierde el hilo de la historia, también lo hace aquí, le pone a una esposa a Tracaelel, ¿no? Y hay algunas escenas en las que se enamora y aprovecha esas escenas, ¿no? Para hacer una pequeña reivindicación feminista de alguna manera, ¿no? Para situar, hay algunas reflexiones sobre el valor de la mujer, en algún caso es incluso la mujer la que le da el consejo al propio Tracaelel, ¿no? Y bueno, aparece de esta manera, ¿no? Y bueno, no sé cómo voy de tiempo, yo creo que ya me estoy extendiendo un poco. Mónica, ¿me queda? ¿Voy bien? ¿Sí? Vale. La última parte de la ponencia tenía que ver con por qué Tracaelel, ¿no? ¿Por qué Tracaelel? No las voy a poner luego, pero bueno, tengo algunos fragmentos de la obra donde se justifican todas estas características que les acabo de comentar, ¿no? Por cerrar la línea anterior, es una obra que yo no he encontrado noticia, igual esto a veces es complicado de decir y más desde la distancia, pero yo creo que no se ha llevado a la escena. No se ha llevado, o al menos yo no la conozco, no sé si tenéis alguna noticia, quizá precisamente por lo que comentaba, ¿no? Por la dificultad de insertar diferentes personajes, diferentes momentos de la historia. Ella en el libreto, en el texto, lo justifica a través de unos cambios de luz, ¿no? Y bueno, creo que desde una perspectiva escenográfica pues es una obra bastante compleja de llevarla, ¿no? Y por eso la nota a pie de página a la que yo aludía antes, ¿no? Y bueno, podemos intuir que este Tracaelel pues podría ser, ¿no? Un reflejo, una lectura de un político moderno, ¿no? De un político que no nos sorprende, ¿no? No sé si a un mexicano le sorprendería, ¿no? Un político como este Tracaelel, que ha estado a la sombra tejiendo, ¿no? Haciendo obras faraónicas, instigando asesinatos, pactando con el enemigo, ¿no? Y sin dar la cara, ¿no? Yo creo que hay mucho de lectura contemporánea en esta recreación de Marcela del Río, ¿no? Ese poder invisible del que tanto se habla muchas veces, en fin, el culto a la guerra, también esta característica, ¿no? De que además en los momentos en los que vivimos pues son también muy interesantes, ¿no? La apariencia, aún así, aún sabiendo que este es un político corrupto, la apariencia populista de que es un buen gestor, ¿no? Por estas cuestiones de las obras faraónicas, la expansión comercial, los tratados que se firman con Estados Unidos o con Canadá, ¿no? Y que al final es lo que la prensa recoge y lo que la gente cree, ¿no? Sin embargo, pues claro, la obra intenta pintar a este personaje detrás, ¿no? de ese poder, ¿no? Y bueno, dos ideas muy breves, pero que me han dado para muchos años de trabajo. Una de ellas es de Daniel Meirán, que precisamente está en un trabajo de algunas de estas revistas de América sin nombre que tienen ahí, en el que analiza la obra de Tizoc Emperador de Pedro Salinas, o de Pablo Salinas, y que bueno, a mí me sirvió para empezar el libro de Tlatelolco, que me llevó mucho tiempo, ¿no? Y es la de la resemantización de la historia entre dos tiempos, ¿no? Evidentemente y lo hemos hablado esta semana, cuando un dramaturgo utiliza la historia para hablar del presente suele ser así, ¿no? Utilizamos una máscara, una especie de máscara, lo hace Salinas con Tizoc para hablar de Tlatelolco, para hablar del 68, utiliza, ¿no? A Tizoc como un trasunto, ¿no? De los estudiantes del 68. Utilizamos el pasado para hablar del presente, eso lo hemos hablado esta semana y suele ser lo más habitual, ¿no? Pero se da una cuestión muy interesante en la tradición mexicana, ¿no? Y de hecho esa es la hipótesis del libro y es la hipótesis también que hay en buena parte de las obras de Marcela del Río que se insertan en esa corriente de literatura post-68, ¿no? Y es que lo que hoy conocemos por cultura náhuatl es algo relativamente reciente, que se está descubriendo a partir de los años 40 y los años 50, ¿no? Es muy interesante porque el Instituto de Cultura Náhuatl de la UNAM, si no recuerdo mal, se funda en el 68,
Garibay había estado trabajando en la década de los 40, León Portilla ya al final, en el 59 surge la visión de los vencidos. Esos testimonios se publican en 1959. Quiere decir que en la tradición anterior no se conocían, que se presentan ante la identidad mexicana en la década de los 60. Entonces, del mismo modo que el pasado está influyendo en el presente también está influyendo, y a ver si me explico bien, el presente también está influyendo en la configuración del pasado, ¿no? En la configuración de la identidad, en este caso mexica o náhuatl, como queramos llamarla, que se está construyendo en esas décadas, ¿no? Y es una cuestión que plantea ahí Daniel Meirán, ¿no? y que bueno, yo estiré en el libro y que creo que aquí ocurre de la misma manera. Es decir, claro, Tracaelel puede ser un trasunto de un político mexicano. Lo que nos está diciendo, que lo dice también Octavio Paz, es que en cierta manera, y ahora luego voy rápidamente porque ya seguro que voy muy pasado de tiempo, Octavio Paz dice que hay una línea invisible que va del caudillismo prehispánico al poder de los españoles y que después se heredó en el sistema presidencialista revolucionario de México, que no ha cambiado nada, ¿no? O no ha cambiado mucho la manera de ejercer el poder desde antes de la llegada de los españoles, ¿no? Y esa idea, ahí la lanzo, que me resulta interesante, ¿no? Y me lleva a la otra, la revisión historiográfica también. Lo pongo aquí, si quieren, para terminar, la frase de Octavio Paz, ¿no? De cómo él habla en Postdata, en el 71, que esta frase la he traído ya en algún momento. Hay una escena fantástica en la que él describe cómo el Museo de Antropología de México, que creo que muchos de los que estamos aquí hemos tenido la fortuna de visitar, y los que no lo han visto lo verán pronto, es toda una oda al triunfo de los mexicas sobre el resto de pueblos mesoamericanos. Todas las salas son previas hasta que el museo, si sigues la guía, acaba con el esplendor del pueblo mexica, ¿no? El de Octavio Paz se plantea por qué hemos elegido al pueblo mexica como símbolo de lo mexicano. Y yo creo que Marcela del Río, en cierta manera, lo hace con Moctezuma. En el trabajo que os presenté también hablo un poco de esto, ¿no? Porque, es decir, Moctezuma ha pasado a la historia como el cobarde que se vendió a los españoles, ¿no? Pero hay algo más, hay una complejidad, y esto es lo que a mí me interesa, y es lo que hacemos acá, ¿no? Que al final los textos nos llevan hacia cuestiones que son mucho más complejas, de buenos y malos, de sombras y luces, ¿no? Y creo que Marcela del Río, focalizando la atención aquí en Tracaelel, también nos lleva hacia ese lado, ¿no? Es decir, oigan, sí, los mexicas son, o en cierta manera, son el símbolo de lo mexicano, ¿no? No quiero seguir, pero quiero un día contarles, no sé cómo, en qué seminario, pero la historia de los huesos de Cuauhtémoc, ¿no? Que es una historia fantástica y maravillosa. En el 49 alguien encuentra, Eulalia Guzmán, encuentra una tumba y ponía: aquí yacen los huesos de Cuauhtémoc. Muchísimos años después se demostró que aquello se lo habían inventado ellos, buscando para, de alguna manera, lo que hablamos, ¿no? Estábamos creando una identidad de unos personajes, y en este caso Cuauhtémoc estaba bien, ¿no? Así que bueno, tengo todas las citas, pero ustedes van a creerme todo lo que he dicho, y para no... Bueno, ya he caído en la imprudencia, iba a acabar bonito, pero ya me he pasado el tiempo. Para no caer en la imprudencia que decía ayer Jesús A. Rodríguez con la Malinche, ¿no? Pues prefiero hablar poco, aunque sea mentira. Aquí lo dejo. Gracias.